Imagine la escena. 12 hombres, sin pretensiones y simples, caminando por un camino lleno de desafíos, persecución y milagros. Cada uno, elegido por Jesucristo, recibió un llamado que transformaría sus vidas para siempre. No eran figuras comunes, sino personajes cuyos destinos, como los de las historias bíblicas, hicieron eco durante milenios. Estos hombres, llamados apóstoles, no solo eran testigos de milagros, sino que se convirtieron en parte de algo que trascendería el tiempo y la historia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso de ser elegido por Jesús? ¿Qué llevaría a alguien a seguir a este maestro y llevar la misión del Nuevo Testamento en la parte de atrás? Los apóstoles no tenían idea del impacto que tendrían, pero sin duda sus elecciones y vidas ayudaron a consolidar los cimientos del cristianismo. Ahora, quiero que imagines su fin. Porque si crees que el destino de los apóstoles fue glorioso, piénsalo de nuevo. No solo fueron los héroes espirituales los que se retiraron por la tranquilidad. Por el contrario, todos enfrentaron un destino trágico. El martirio, como se ve en las parábolas de Jesús, era el precio para pagar por ser fiel a la misión. Y como veremos, con cada muerte se pasa una enseñanza, queda un mensaje. Cada apóstol, al aceptar la cruz, no solo cumplía un papel histórico, sino que le daba al mundo un ejemplo de fe inquebrantable. Lo que han hecho estos hombres va más allá de su tiempo, trayendo un mensaje que permanece vivo hasta el día de hoy, en el corazón de aquellos que se dedican a difundir el Evangelio. Pero, ¿qué pasa con los apóstoles? ¿Qué les pasó después del surgimiento de Jesucristo? La respuesta, como nos muestra la Biblia, es una mezcla de coraje y tragedia. Cada uno siguió de una manera diferente, pero con un propósito común. Algunos, como Peter, se destacaron como líderes de la iglesia primitiva, mientras que otros, como James, el hijo de Zebedí, fueron recordados por la forma en que aceptaron el martirio. A lo largo de este video, exploraremos no solo la vida de uno, sino cómo su muerte nos enseña sobre lo que significa seguir a Jesús y llevar la cruz. Y antes de pensar que esto es solo una historia del pasado, te invito a reflexionar. ¿Qué estos hombres, con sus dolorosas muertes y vidas dedicadas al cristianismo, tienen que enseñarnos en el mundo de hoy? Los apóstoles, como figuras centrales en el cristianismo, eran mucho más que simples seguidores de Jesucristo. Eran testigos directos de milagros extraordinarios, momentos de fe pura, pero también de intensas dificultades. En los días de Jesús, el Antiguo Testamento ya estableció los cimientos para la llegada del Mesías, pero el Nuevo Testamento comenzó a ser escrito no solo con palabras, sino también con acciones. Cada apóstol experimentó esta transición y después de Jesús, comenzó a desempeñar un papel crucial en la propagación de las verdades divinas. Piense en ellos como el primero en difundir el mensaje de Jesús, los mensajeros de las buenas noticias. No había redes sociales ni internet, y lo que predicaban no era solo una idea, sino la verdad revelada que todos necesitaban escuchar. Su trabajo no fue simple. Vivían en tiempos de gran turbulencia, bajo el gobierno del Imperio Romano, que perseguían tanto a los judíos como a los primeros cristianos. Cada uno de los apóstoles fue enviado a diferentes regiones del mundo conocido, trayendo la palabra de Jesús y creando una base sólida para el cristianismo. En ese momento, los primeros cristianos fueron vistos con sospecha, incluso hostilidad, y esto solo aumentó con el tiempo. La Biblia nos dice cómo se intensificó esta persecución, con la iglesia primitiva perseguida severamente, pero paradójicamente, esto solo hizo que la fe se extendiera aún más. No solo enfrentaban dificultades externas, sino también dilemas internos, tratando de comprender su papel en el trabajo que estaban haciendo. Y luego la muerte de Jesús fue una cuenca. Cuando fue crucificado, muchos de los apóstoles estaban perdidos y temerosos, como vemos en las parábolas de Jesús, donde entran en juego el miedo y la duda. Pero pronto
fueron transformados por un evento sorprendente: la resurrección de Jesús. Esto los fortaleció, les dio un nuevo propósito y coraje para continuar lo que había comenzado. Este renacimiento espiritual llevó a los apóstoles a convertirse en mártires, algo que, desde la perspectiva cristiana, no fue visto como una derrota, sino como una victoria sobre el pecado y la muerte. A través de sus muertes, no solo fueron testigos de la verdad de Jesús, sino que también enseñaron al mundo el verdadero significado del sacrificio. El trágico extremo de los 12 apóstoles. Peter. Cuando pensamos en Peter, la primera imagen que viene a la mente es la del apóstol impulsivo, el que caminó sobre las aguas, pero también lo que Jesús negó 3 veces. Sin duda era un hombre de extremos, pero también alguien profundamente transformado por la gracia de Dios. Su viaje estuvo marcado por el liderazgo en la iglesia primitiva, especialmente después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él, que fue llamado por Jesús para ser piedra, se convirtió en el pilar de la iglesia. La misión de Peter era fortalecer a los cristianos, encontrar comunidades y defender la fe con toda su fuerza, y este viaje no sería fácil. Su muerte en Roma, crucificada al revés, reflejó la profundidad de su dedicación a Cristo, algo que se recuerda hasta el día de hoy en el simbolismo de la Iglesia Católica. La crucifixión de Pedro fue uno de los martirios más impactantes. A diferencia de otros apóstoles, pidió ser crucificado al revés, ya que se consideraba indigno de morir de la misma manera que su maestro. Este acto, además de simbolizar la humildad y la devoción, se ha convertido en un símbolo de resistencia a la opresión romana y un profundo testimonio de fe. Y la muerte de Peter, aunque trágica, también fue la confirmación de un compromiso único. Como vemos en las historias bíblicas, el sacrificio no es una pérdida, sino una forma de ganar vida verdadera. La fe de Pedro, incluso ante la muerte, deja un legado de fuerza y coraje para todos los cristianos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta lección a nuestras vidas? Peter, con su vida de altibajos, nos enseña que el viaje cristiano no se trata de perfección, sino de persistencia. Cometió un error, cayó, pero se levantó, y este es el mensaje de su vida. Al igual que Peter, todos enfrentamos tiempos difíciles, y a menudo, al querer seguir el llamado de Jesús, nuestras propias debilidades nos desafían. Pero lo que podemos aprender de su muerte es que la verdadera fe es inquebrantable y se refleja en cómo enfrentamos las adversidades de la vida con coraje y humildad. James, hijo de Zebedí. James, hijo de Zebedí, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y junto con su hermano John, era parte del grupo más íntimo de los apóstoles. Sin duda, fue uno de los más cercanos a Cristo, presenciando milagros que pocos podían ver. La Biblia nos muestra que James estaba a menudo con Peter y Juan en tiempos cruciales, como la transfiguración de Jesús y la agonía en el jardín de Getsemaní. Su vida, llena de dedicación y proximidad al Maestro, refleja su profundo compromiso con la misión de difundir el mensaje de Jesús. Su papel en la iglesia primitiva fue de gran importancia, y su ministerio en Jerusalén mostró una fe que seguía siendo firme, incluso en tiempos de intensa persecución. La muerte de James, sin embargo, fue un evento que conmocionó a la iglesia primitiva. Fue ejecutado por sword en Jerusalén, por orden de Herodes Agripa I, un acto que marcó el comienzo de la persecución sistemática a los apóstoles. James fue el primer apóstol en ser martirizado, lo que paradójicamente no debilitó la fe cristiana, pero por el contrario, la fortaleció. El martirio de James se convirtió en un poderoso ejemplo para los cristianos de la época, lo que demuestra que incluso frente a la muerte, la fidelidad a Jesucristo era más importante que la vida misma. No solo murió por su fe, sino que también dejó un legado de coraje y devoción que inspiraría a las generaciones futuras. Para nosotros,
James nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de momentos vivos de alegría y tranquilidad, sino de permanecer firme, incluso cuando la vida se vuelve desafiante. Nos muestra que, no importa cuán difícil sea el camino, la misión de Cristo debe ser nuestro enfoque. James tuvo su vida interrumpida por la espada, pero lo que sembró, el ejemplo del martirio y la fidelidad, continúa floreciendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? A veces estamos llamados a enfrentar dificultades, y el ejemplo de James nos enseña que incluso en las tribulaciones debemos mantener nuestra fe inquebrantable. John. Oye, el amado discípulo fue el apóstol que, junto a Pedro y James, fue parte del círculo más cercano de Jesús. Su relación con Cristo es única, siendo el único apóstol que permanece al lado de Jesús durante la crucifixión. Y él fue quien recibió la misión de cuidar a María, madre de Jesús, después de la muerte del Maestro. A diferencia de otros apóstoles que se sometieron a un martirio físico, la vida de John terminó de manera diferente. Vivió hasta una edad avanzada, exiliada en la isla de Patmos, donde recibió la revelación que resultó en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Su vida, marcada por la intimidad con Jesús y un profundo legado literario, nos deja valiosas lecciones sobre la fe, la perseverancia y el amor incondicional. Aunque vivió largos años después de la resurrección de Jesús, el exilio de Juan no fue menos desafiante. Fue expulsado de su comunidad debido a su fe en Cristo, y es en este escenario que escribió el libro de Apocalipsis, una obra llena de visiones y revelaciones sobre el final de los tiempos y el triunfo final de Cristo. Su muerte, aunque sin los mismos detalles dramáticos que otros apóstoles, tiene un significado profundo. Muestra que, a menudo, la fidelidad a Cristo no solo requiere sacrificios físicos, sino también la fuerza para perseverar, incluso en situaciones de soledad y abandono. El legado de John, con su profunda reflexión teológica y espiritual, permanece. Hasta el día de hoy, especialmente a través de las cartas y el Evangelio que escribió. Juan nos enseña algo fundamental. La fidelidad a Cristo no solo se mide por grandes gestos, sino también por la capacidad de mantenerse firme en tiempos de juicio. Su vida y trabajo literario demuestran que incluso cuando no enfrentamos la muerte física por nuestra fe, estamos llamados a vivir de manera completa e inquebrantable, siguiendo el ejemplo de amor y dedicación que John nos dejó. Y esto es lo que nos enseña. La fe de John no fue en ausencia de dificultades, sino en la capacidad de transformarlos en una oportunidad para el crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? En tiempos de aislamiento o dificultades, podemos ver la vida de John como un modelo de cómo la perseverancia y la profundidad de nuestra relación con Cristo nos apoyan. André, el hermano de Peter, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús y jugó un papel importante al comienzo de la iglesia. Se sabe que fue el primero en reconocer al Mesías y pronto trajo a su hermano Peter para que lo siguiera. La Biblia nos dice que André, a diferencia de otros apóstoles, tenía un ministerio que lo llevó a regiones más distantes. Predicó en varias ciudades, incluidas Grecia y Asia Menor, donde estableció iglesias y fortaleció la fe cristiana en tiempos de gran persecución. Su humilde carácter y su disposición a servir al reino de Dios son características que marcan su trayectoria y que nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos cumplir completamente nuestro papel en el plano de Dios. La muerte de André fue igualmente llamativa y simbólica. Fue crucificado en una cruz en forma de X, una imagen que se volvió profundamente significativa en el cristianismo. Dicen que sufrió durante varios días antes de morir, predicando el mensaje de Jesús hasta el último momento. Su cruz, en forma de X, se asoció con su coraje y su compromiso con Cristo. La forma en que André enfrentó su muerte, sin miedo y con gran fe,
Se ha convertido en un ejemplo de cómo deberíamos estar dispuestos a sacrificar todo por Cristo. No dudó en seguir a Jesús hasta el final, y su muerte, aunque trágica, es un testimonio del poder de la fe inquebrantable. André nos enseña que el verdadero discipulado no se trata de posiciones prominentes o de reconocimiento, sino de ser fieles en cosas pequeñas y grandes. No era el líder de una gran iglesia, pero era fiel en su llamado para predicar la palabra y construir el cuerpo de Cristo. Su cruz en forma de X es un recordatorio de que en el cristianismo la verdadera grandeza es sacrificarse por la causa de Cristo, a menudo en silencio y sin esperar el reconocimiento. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? En nuestro paseo de la fe, debemos estar dispuestos a abrazar nuestras cruces personales, sabiendo que siguiendo a Jesús con sinceridad, nuestras vidas se convierten en un reflejo de la grandeza del amor y la dedicación a Él. Philip es una figura fundamental en el Nuevo Testamento, conocida no solo por su dedicación al Evangelio, sino también por su capacidad para evangelizar y enseñar. Jesús lo llamó para ser uno de sus seguidores, y pronto se convirtió en un ferviente evangelista, trayendo el mensaje de Cristo a varias regiones. Filipe jugó un papel esencial en la difusión del cristianismo, especialmente entre los gentiles, y su enfoque pragmático y compasivo lo convirtió en un líder efectivo. A diferencia de otros apóstoles, Philip tenía una manera clara de presentar el Evangelio, lo que lo hizo accesible para muchos. Él, por ejemplo, tuvo una notable reunión con un eunuco etíope que explicó las Escrituras y lo bautizó, un acto que simboliza el alcance universal de la misión de Cristo. Su muerte, sin embargo, fue tan trágica como significativa. Philip fue martirizado en Hierápolis, en Frigia, siendo crucificado al revés, una muerte que reflejó su pleno compromiso con el mensaje de Cristo. Su coraje a la muerte es un ejemplo de fe profunda e inquebrantable. La muerte de Philip, así como la de muchos otros apóstoles, nos reta a reflexionar sobre el costo del discipulado. El martirio de Philip es un poderoso recordatorio de que la fidelidad a Cristo puede exigir sacrificios profundos, pero también que este sacrificio es una prueba de verdadera fe. Cuando murió por Cristo, Philip no solo selló su fe, sino que también dejó un legado que cruza los siglos, inspirando a todos los cristianos siguiendo su coraje y devoción. Philip nos enseña que ser un verdadero seguidor de Cristo no significa esperar una vida sin sufrir, sino estar dispuesto a seguir la misión hasta el final, independientemente de las dificultades o los peligros. Su muerte no fue en vano, sino un reflejo de su compromiso total con la evangelización y el anuncio del reino de Dios. Hoy también estamos llamados a hacer un compromiso serio con nuestra fe, no solo en palabras, sino en acciones. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Podemos ser como Philip, trayendo el Evangelio donde es necesario, con coraje y sin dudarlo, ser fiel hasta el final en todo lo que hacemos. Bartolomeu, también conocido como Natanael, es una de las figuras menos comentadas entre los apóstoles, pero su historia es de impresionante coraje y devoción. Fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús, y a diferencia de otros discípulos, su reacción inicial fue el escepticismo. Cuando Filipe le contó sobre Jesús, Bartolomeu se preguntó si algo bueno podría venir de Nazaret. Sin embargo, cuando Filipe lo invitó a conocer a Jesús, tuvo una experiencia transformadora. Jesús, al verlo, dijo: «Este es un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Bartolomeu, conmovido por estas palabras, pronto se convirtió en un fiel seguidor de Cristo, mostrando que incluso en dudas e inseguridades, el Señor puede convertirnos en poderosos instrumentos en sus manos. El ministerio de Bartolomeu lo llevó a regiones distantes, incluida la India, donde realizó varias misiones y predicó el Evangelio con fervor. La tradición establece que después de varios logros evangelísticos, fue arrestado
y torturado. La forma más brutal de su muerte fue la piel viva, seguida de decapitación. La crueldad de su muerte es difícil de imaginar, pero la intensidad de su martirio es un reflejo de su rendición total a la misión de Cristo. Bartolomeu, como otros apóstoles, no dudó en pagar el precio de la fe, y su dolorosa muerte se convirtió en un ejemplo de cómo, en muchos casos, la fe cristiana requiere resistencia y perseverancia ante el dolor y la muerte. El sacrificio de Bartolomeu es un ejemplo profundo de cómo debemos estar dispuestos a enfrentar nuestras propias dificultades con el coraje, sabiendo que nuestra fidelidad a Cristo puede exigir sacrificios. Incluso ante grandes desafíos e incluso la muerte, la vida de Bartolomeu nos enseña que la verdadera fe no se inclinará, sin importar cuán grande sea la adversidad. ¿Cómo podemos aplicar esto? En nuestro paseo de la fe, podemos inspirarnos por no temer dolor, rechazo o sufrimiento debido a nuestra creencia. Si Bartolomeu podría soportar tanto por Cristo, también podemos seguir su coraje, siempre buscando mantener nuestra fe fuerte, incluso en las situaciones más difíciles. Matthew, el recaudador de impuestos, era una figura inusual entre los apóstoles. Su trabajo como coleccionista de impuestos fue despreciado por la sociedad judía y fue visto como un traidor, colaborando con los opresores romanos. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, su vida cambió dramáticamente. Dejó todo atrás, incluida su posición cómoda, para seguir a Cristo. Este acto de abandono fue un reflejo de su verdadera conversión, un claro ejemplo de cómo el encuentro con Jesús puede transformar la vida de una persona. Mateo no solo siguió a Jesús, sino que también se convirtió en uno de los más grandes evangelistas, autor del Evangelio que lleva su nombre, en el que presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, enfatizando el cumplimiento de las profecías. La vida de Matthew nos enseña sobre la capacidad de transformación que ofrece el Evangelio. Como recaudador de impuestos, probablemente sabía lo que debía ser rechazado y marginado, pero, después de Cristo, se convirtió en parte de una comunidad que cambió el mundo. Su muerte, que ocurrió en Etiopía, también fue un reflejo de su dedicación total a la causa de Cristo. La tradición establece que fue martirizado allí, aunque los detalles varían, pero la certeza es que su vida fue un testimonio vivo del cambio radical que Cristo puede traer a cualquiera, sin importar su pasado. Matthew, el publicano, se convirtió en evangelista, predicador y mártir que no dudó en pagar el precio de su fe. Justo cuando Matthew dejó su antigua vida detrás de Jesús, estamos llamados a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a abandonar para vivir una vida más completa. Podemos, por ejemplo, dejar de lado vicios, hábitos o incluso prejuicios para seguir las enseñanzas de Cristo, que siempre nos llama a una vida de generosidad, perdón y amor. La vida de Matthew es un recordatorio de que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. Al igual que Matthew, podemos marcar la diferencia donde sea que estemos, e incluso las situaciones más improbables pueden convertirse en momentos de gran impacto cuando le damos nuestras vidas a Cristo. Thomas es probablemente uno de los apóstoles más conocidos para su duda, pero también por su fe inquebrantable. Cuando Jesús se levantó, se apareció a los discípulos, pero Thomas no estaba presente. Cuando los otros apóstoles le contaron sobre el evento, expresó escepticismo, diciendo que solo creería si veía las marcas de las uñas en manos de Jesús y puso su mano a su lado. Esto le valió el título de Tomás, lo dudoso. Sin embargo, cuando Jesús apareció nuevamente y le ofreció la oportunidad de tocar sus heridas, Tomás no dudó y exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Este momento es emblemático porque muestra cómo la duda de Tomás se transformó en una fe poderosa e inquebrantable al presenciar la resurrección de Cristo.
Después de este evento, Thomas se convirtió en un ferviente misionero, llevando el Evangelio a regiones distantes, incluida la India, donde predicó y fundó iglesias. La tradición establece que fue martirizado por Spears, una muerte que refleja su profundo compromiso con Cristo, después de su transformación escéptica con el creyente convencido. Thomas es un ejemplo de cómo, incluso aquellos que comienzan con dudas y preguntas, pueden tener una fe profunda y poderosa cuando cumplen con la verdad. Su trayectoria de la fe nos recuerda que la lucha contra la duda es una parte natural de la caminata cristiana, pero, como Thomas, podemos superarla y ser utilizada por Dios de manera increíble. El viaje de Thomas también nos enseña una lección importante. La duda no necesita ser vista como negativa, sino como una oportunidad para el crecimiento. Al cuestionar nuestra fe, no estamos necesariamente lejos de Dios, sino que buscamos una comprensión más profunda de su verdad. Lo que podemos aprender de Tomé es que incluso en nuestras dudas, Jesús está listo para respondernos, fortalecernos y enviarnos en su misión. Entonces, cuando nos encontramos con momentos de incertidumbre, podemos recordar que es en la búsqueda de la verdad que nuestra fe se fortalece, y como Thomas, podemos transformarnos para lograr grandes cosas en nombre de Cristo. James, hijo de Alfeo. James, el hijo de Alfeo, es quizás uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, pero esto no disminuye su importancia al comienzo de la iglesia cristiana. A menudo se le recuerda por su fidelidad y compromiso con la misión de Cristo, incluso sin los grandes aspectos destacados que otros apóstoles han recibido. Lo poco que sabemos sobre James es que él estaba entre los elegidos por Jesús para ser parte de su círculo íntimo de seguidores. Aunque no ha sido uno de los apóstoles más hablados o prominentes, su presencia constante y su trabajo silencioso nos recuerdan que a menudo el impacto de una vida de fe no se ve por lo que se ve, sino por lo que se hace con la dedicación y la fidelidad, lejos, desde el centro de atención. La muerte de James está rodeada de misterio, pero las tradiciones afirman que fue martirizado, apedreado o incluso crucificado. Esto refleja la fe inquebrantable que mantuvo, incluso ante la adversidad y el peligro. El martirio de James, aunque no ampliamente documentado como el de otros apóstoles, todavía sirve como un poderoso testimonio de su compromiso con Cristo y su disposición a sacrificar su propia vida por el Evangelio. Su muerte es un recordatorio de que el camino de Cristo no siempre es fácil, pero vale la pena, ya que la fidelidad a Dios incluso puede conducir a la muerte, sino también a la vida eterna. James, el hijo de Alfeo, nos enseña que el valor de nuestra fe no está en grandes logros o reconocimientos, sino en fidelidad y compromisos silenciosos con la misión de Cristo. Podemos aprender de ella la importancia de ser fieles en pequeños detalles, incluso si nuestras acciones no son vistas o reconocidas por todos. La vida de James nos reta a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo de una manera fiel y silenciosa, incluso cuando no hay aplausos ni reconocimiento público? Su vida, aunque discreta, es un poderoso ejemplo de que en Cristo el gesto de fe más simple tiene un gran valor. Imma, el zelot. Simon, el fanático, es uno de los apóstoles cuyas acciones y transformaciones nos enseñan sobre el poder de Cristo para cambiar los corazones y los valores realineados. El título de zelot sugiere que tenía una fuerte formación política e ideológica, con una inclinación a combatir el dominio romano y la opresión del imperio. Los celotes eran conocidos por su ferocidad en resistir la autoridad romana, y es posible que Simon fuera uno de esos militantes, alguien que creía en luchar con fuerza e incluso violencia por la libertad del pueblo judío. Sin embargo, el llamado de Jesús a Simon fue algo que desafió toda su cosmovisión. En lugar de actuar con fuerza o violencia, Simon fue llamado a predicar la paz y la verdad del Evangelio. Esta transformación de la guerrilla a un predicador de mantenimiento de la paz
es un testimonio del poder de Cristo para cambiar a los corazones más resistentes. Aunque los detalles de la vida de Simon después del llamado de Jesús son escasos, la tradición dice que siguió una misión incansable para predicar el Evangelio, probablemente en regiones como Persia o África del Norte. Él, como otros apóstoles, enfrentó resistencia, persecución y sufrimiento, pero nunca se alejó de su vocación. La muerte de Simon se describe como crucificada o decapitada, lo que demuestra su compromiso con el final. Su vida y muerte son un recordatorio de que incluso cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen irredimibles, la fidelidad a Cristo puede llevarnos a la paz que el mundo no entiende. La gran lección de Simon para nosotros es que, no importa cuánto parezcan empujarnos a la violencia o la revuelta, la respuesta cristiana siempre es un llamado a la transformación interna y el testimonio de la paz. El viaje Dei Simon, el Zelot, nos reta a reflexionar sobre cómo nuestras propias ideologías y valores pueden enfrentarse a la verdad de Cristo. A veces, nuestra visión del mundo está formada por circunstancias externas, como la política o los conflictos que nos rodean, y podemos inclinarnos a actuar de manera impulsiva o agresiva. Pero el ejemplo de Simon nos muestra que al ser transformados por Cristo, estamos llamados a actuar en contra de lo que nuestra naturaleza humana espera. Su vida nos enseña que, en lugar de buscar confrontaciones, debemos buscar la paz, la reconciliación y la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. La transformación de Simon nos muestra que incluso el más celoso y combativo puede encontrar la verdadera paz al someterse al llamado de Jesús. Judas Iscariot. Judas Iscariot, quizás el apóstol mejor conocido por su traición a Jesús, representa una de las historias más complejas y dolorosas del Nuevo Testamento. Fue elegido por Jesús para ser parte del círculo íntimo de 12 seguidores, compartiendo con ellos momentos cruciales y presenciando de cerca los milagros de Jesús. Pero detrás de esta aparente proximidad, Judas llevó un corazón dividido. Su traición, entregando a Jesús a 30 monedas de plata, se convirtió en un símbolo eterno de infidelidad y remordimiento. ¿Qué lleva a una persona a traicionar la confianza del Maestro? Judas, a lo largo de su caminata con Jesús, puede haber decepcionado o dejado el amor por el dinero y el poder para eclipsar su fe. Esta traición es un recordatorio de cómo nuestras debilidades humanas pueden desviarnos del camino de la verdadera fidelidad a Dios, incluso estar físicamente cerca de su presencia. La muerte de Judas fue tan trágica como su traición. La Biblia nos dice que después de darnos cuenta del peso de su acción, trató de devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos, pero fue rechazado. Desesperado, Judas terminó suicidándose, colgándose en un campo. Su muerte, un acto de remordimiento extremo, nos lleva a reflexionar sobre el peso del pecado y la cantidad de culpa puede corromper el corazón de una persona. Judas, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, fue consumido por el dolor y el arrepentimiento tardío. La lección que podemos tomar de esta historia es que la traición de Dios y el vecino no solo duele la relación, sino que también nos lleva a un estado de angustia interna que, sin la ayuda de Cristo, se vuelve difícil de superar. El legado de Judas, aunque negativo, también es una advertencia para todos nosotros. Como seres humanos, siempre somos susceptibles a ceder ante las tentaciones y errores del mundo. Judas nos enseña que incluso estar cerca de Cristo y presenciar sus milagros, podemos elegir formas incorrectas. Su historia es una reflexión constante sobre la importancia de mantener nuestros corazones puros y enfocados en Jesús, evitando que nuestras fallas humanas nos eliminen del verdadero arrepentimiento. La elección de Judas, en última instancia, nos reta a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Estamos eligiendo seguir a Jesús con todos nuestros corazones o dejarnos seducir por valores mundanos que pueden desviarnos de nuestra misión? Matías. Matías es uno de los apóstoles más discretos en las Escrituras
pero su papel es vital al comienzo de la Iglesia cristiana. Fue elegido para reemplazar a Judas Iscariot después de su traición y muerte, como se narró en el libro de los Hechos, capítulo 1. Matías no se menciona en ningún momento de los Evangelios, pero su inclusión en el grupo de 12 apóstoles es significativa. Fue elegido, no por Jesús directamente, sino a través de una decisión colectiva de los discípulos. Este acto de selección revela la importancia de la unidad en la Iglesia primitiva y el proceso de discernimiento a las elecciones espirituales. Matías, por lo tanto, representa la continuidad de la misión de los apóstoles, manteniendo el número de 12, simbolizando la plenitud y la perfección del plan de Dios. Cuando fue elegido, asumió la responsabilidad de predicar el Evangelio, difundiendo la palabra de Jesús y ayudando a encontrar iglesias en varias partes del mundo. La muerte de Matías, aunque no es ampliamente detallada en las Escrituras, se describe tradicionalmente como martirio, posiblemente por apedrona o crucifixión. La historia de su muerte refleja el espíritu de perseverancia y sacrificio que caracterizó a muchos de los apóstoles. A diferencia de otros apóstoles, como Peter o John, que tenían más prominencia en su vida y ministerio, Matías era una figura más humilde, pero no menos importante. Su martirio, como el de tantos otros discípulos, se ha convertido en una parte esencial de la base sobre la que se construyó la Iglesia. Su muerte nos enseña que el valor en el reino de Dios no está en fama o reconocimiento, sino en fidelidad y servicio a Cristo, incluso si el mundo no ve o celebra nuestras acciones. La humildad de Matías, tanto en la vida como en la muerte, es un modelo de devoción a todos los que siguen a Cristo. El legado de Matías, aunque menos hablado, es profundamente relevante. Fue elegido por Dios para un propósito específico: continuar, señorita, el comienzo con Jesús y los otros apóstoles. Su elección como sustituto de Judas nos recuerda la importancia de seguir el liderazgo de Cristo y depender de los planes divinos, incluso cuando no entendemos completamente el camino. La figura de Matías también destaca la necesidad de mantenerse fiel a la llamada, incluso cuando la misión parece ser de poca visibilidad. Cada cristiano, como Matías, tiene un papel que desempeñar en el reino de Dios, independientemente de la cantidad de reconocimiento o reconocimiento público. La historia de Matías nos reta a ser fieles en nuestras misiones diarias y a vivir con integridad, sabiendo que Dios nos ve y honra nuestro trabajo, incluso si el mundo no. El legado de los apóstoles, a pesar de sus trágicas y a menudo crueles muertes, consolidó el cristianismo como una religión universal. Cada uno contribuyó de manera única a la fundación de la Iglesia y a la propagación del Evangelio. A través de los milagros de Jesús, las parábolas que contó y el coraje inquebrantable de los apóstoles, la fe cristiana encontró profundas raíces que se extendieron por todo el mundo. La vida y la muerte de los apóstoles son testimonios vivos de la fuerza del compromiso con Cristo y la misión de difundir el amor de Dios. Incluso cuando se enfrentan a la muerte, estos hombres no renunciaron a su fe. No solo siguieron las enseñanzas de Jesús, sino que vivieron estas verdades hasta el final. Y en el camino, los apóstoles han transformado el cristianismo de un movimiento limitado a un pequeño grupo de judíos a una religión global que interpretó a todas las naciones. El martirio de los apóstoles es un claro ejemplo de cómo la fe inquebrantable puede trascender la adversidad. Para muchos de ellos, como Pedro, James y Philip, la muerte fue una continuidad del testimonio que comenzó a vivir durante la vida de Jesús. Cada uno de ellos, al enfrentar la persecución y la muerte, hizo algo extraordinario. No solo proclamó las verdades del Evangelio, sino que tan valiente y sincero que muchos, hasta el día de hoy, encontraron inspiración. Esto nos enseña que el verdadero cristianismo no es simplemente una religión de palabras, sino una religión de acción. Y estas acciones a menudo requieren sacrificios profundos.
El sacrificio de los apóstoles no era en vano, era un sello de autenticidad de su fe. Él muestra que, siguiendo a Cristo, incluso ante la muerte, no se pierde, sino que gana la vida eterna. Finalmente, el impacto duradero de los apóstoles es visible hasta el día de hoy, en todos los aspectos de la vida cristiana. La Iglesia Católica, las iglesias protestantes y las denominaciones en todo el mundo tienen un profundo legado de fe, coraje y sacrificio, todos alimentados por la semilla plantada por los apóstoles. Su ejemplo de fidelidad, perseverancia y disposición a sufrir por la causa de Cristo inspira a millones de cristianos a vivir sus propias vidas con un compromiso similar. Incluso cuando estamos en nuestras propias batallas, dificultades y pruebas, podemos mirar a los apóstoles y encontrar coraje. Lo que vivieron, lo que sufrieron y cómo se convirtió en la base de la Iglesia moderna es un recordatorio constante de que la verdadera fe es una fe que no sacude, pase lo que pase. Esta fe, esta confianza en Cristo, es lo que nos da fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos con la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso. El propósito de este video era explorar la importancia del legado que dejó los apóstoles, especialmente el impacto que sus trágicas muertes tuvieron para fortalecer el cristianismo. A medida que reflexionamos sobre sus destinos, se nos recuerda que la fe cristiana no se basó en una base de comodidad o facilidad, sino en perseverancia ante el sufrimiento. La vida y la muerte de cada apóstol son un testimonio de coraje, fidelidad y sacrificio. Siguieron el ejemplo de Jesucristo, y esto se refleja en las generaciones que vinieron después de ellos, incluidos los cristianos contemporáneos que están llamados a vivir esta fe en un mundo a menudo hostil. Incluso sin la presencia física de los apóstoles, su misión continúa inspirándonos hasta el día de hoy. A medida que reflexionamos sobre estas vidas extraordinarias y cómo el martirio de los apóstoles ayudó a establecer los cimientos de la Iglesia, tenemos el desafío de vivir nuestra propia fe con la misma dedicación. La pregunta para cada uno de nosotros es: ¿cómo estamos respondiendo el llamado de Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que los apóstoles defendieron con coraje y fidelidad? ¿Podemos, al menos en nuestras pequeñas acciones de la vida cotidiana, reflejar la fuerza de esta fe inquebrantable que han demostrado incluso ante la muerte? Su sacrificio nos recuerda que la fe cristiana requiere compromiso y acción, no solo palabras. Y su testimonio debe inspirarse para ser más que seguidores. Debe motivarnos a ser imitadores de Cristo, listos para sacrificar nuestra propia voluntad por el bien del reino de Dios. Ahora que conoces las historias inspiradoras de los apóstoles y los desafíos que han enfrentado, usted reflexiona sobre cómo estas lecciones pueden afectar su propio viaje de fe. ¿Qué puedes hacer hoy para vivir más fieles al llamado de Cristo? ¿Qué pasos puedes tomar para ser más valientes en tu fe y tu compromiso con Dios? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si te has sentido conmovido por estas historias, comparte este video con amigos y familiares para que más personas puedan aprender del ejemplo de los apóstoles. Asegúrese de suscribirse al canal y activar notificaciones para continuar siguiendo el contenido que lo ayudará a crecer en su viaje espiritual. Juntos, podemos seguir el ejemplo de fe y perseverancia de los apóstoles, viviendo una vida llena de propósito y dedicación a Cristo. Ahora que ha tenido la oportunidad de conocer el poderoso legado de los apóstoles y el profundo impacto que han tenido sus vidas y muertes en la formación del cristianismo, ha llegado el momento de reflejar. ¿Cómo puede aplicar estas lecciones a su propia vida? El sacrificio de los apóstoles, su inquebrantable dedicación a la misión de Cristo, sirve como un desafío para cada uno de nosotros. ¿Estamos viviendo nuestra fe con la misma intensidad, coraje y compromiso? Cada paso de fe que damos puede ser un reflejo del ejemplo que nos dejaron. Entonces, ¿qué tal pensar en cómo, en su vida diaria,
también puede convertirse en un ejemplo de fe. ¿Qué puedes hacer para fortalecer tu compromiso con lo que crees? Si este contenido te ha tocado el corazón y sientes que las historias de los apóstoles tienen algo que enseñar sobre cómo vivir con más propósito, comparta este video con personas que también pueden inspirarse. Reúnamos este conocimiento. Y no olvides suscribirse al canal y activar notificaciones para continuar aprendiendo sobre el tema. Hay muchas más historias inspiradoras y poderosas enseñanzas para compartir. Su viaje de fe puede ser más fuerte y más profundo con cada video. Nos vemos en el siguiente.